bienvenido de nuevo a Forest Hills Boulevard. Qué bendición que están con nosotros en el día de hoy. Y bueno, pues, feliz año nuevo, especialmente si no estuviste con nosotros el 1 de enero. Qué bendición que están con nosotros, la verdad que sí. Y bueno, pues para comenzar este año nuevo lo vamos a hacer a través del libro de Colosenses. Estamos empezando una nueva serie para este año. Y para nosotros como iglesia, el deseo de nosotros y el deseo de Jesucristo es que seamos una iglesia, un cuerpo de Cristo, que es más conocido por la obra que hace Jesús a través de sus discípulos de lunes a sábados, en vez de la celebración que se hace aquí los domingos. Es importante esta serie en este tiempo para nosotros. Tú ves, cuando nosotros nos rendimos a Cristo Jesús, nos sometemos a Él como el Señor de nuestras vidas y empezamos a creer y seguirlo a Él como nuestro Salvador, empezamos un comienzo de una jornada, un caminar donde empezamos a conocer a Dios íntimamente. No solo eso, empezamos a también conocer cómo lo vemos a Él, pero también cómo nos vemos a nosotros mismos. Ya no nos vemos de la misma manera en el espejo. No vemos la trayectoria de nuestra vida de la misma manera. No solamente eso, respondemos a los demás de una forma totalmente diferente. Y bueno, pues tenemos que conocer, aprender y aplicar las enseñanzas que Él nos ha dado a través de su palabra, de manera que no solamente nos permita a nosotros crecer, pero también impactar a toda persona a través de nuestras circunstancias. En esta jornada aprendemos cómo relacionarnos los unos a los otros. Desarrollamos los atributos, las características, la postura para tratar con las personas en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestra comunidad. La realidad de un cristiano, de una persona que cree y sigue a Cristo Jesús, es que vive en dos dimensiones. La primera dimensión es la dimensión de este mundo. Tienes tus deberes, ¿no? Tienes tu hogar, es un marido, es una esposa, tienes un trabajo, estás trabajando, estás criando niños, estás respondiendo a tu comunidad con todos esos deberes. Pero también tienes el deber principal de tu vida, que estás en Cristo Jesús. Y muchas veces se sienten que esos dos deberes no entrelacen. Pero la realidad es que sí entrelacen. Y deben de ser de esa manera. El libro de Colosenses, para nosotros, a través de ahora hasta la Pascua en abril, va a reforzar la fundación de nuestra fe en la persona de Cristo Jesús y la obra que Él está haciendo y va a seguir haciendo en y a través de su iglesia. Y también para el año nuevo queremos hacer algo diferente. A través del libro de Colosenses queremos ir a través de versículo tras versículo, haciendo una exposición de la palabra de Dios para así ver exactamente lo que Dios está diciendo, pero también profundizar su palabra, para creer espiritualmente en su palabra. Y los quiero motivar a ustedes que traigan sus Biblias. Si las tienen hoy, ábrenlas. Si no tienen, es dueño de una Biblia, tenemos algunas Biblias atrás que pueden usar. Pero también les quiero pedir, les doy permiso que enciendan sus teléfonos y abran sus Biblias para que vayan con nosotros versículo a versículo. Y si no tienen una aplicación adecuada, puse aquí en la pantalla una que quiero que usen, es Bible Gateway. Tremenda aplicación que nos permite encender nuestras Biblias y da toda versión en todo idioma de la palabra de Dios. En español hay dos versiones que yo prefiero, la Nueva Versión Internacional o la Biblia de las Américas, porque usa el español que nosotros usamos todos los días y es más común y corriente. Y para mis hermanos que hablan inglés, les recomiendo el Christian Standard Bible. Esos son los versículos que típicamente pongo en la pantalla, así para motivarlos a leer la palabra ustedes mismos, a meditar en la palabra, a masticar la palabra y estudiar, a ver exactamente lo que nos dice Dios. No solamente permitir que yo le dé comida así, cucharita como un bebé. Ustedes mismos puedan comer.
Ir verso por verso es tan importante. Yo estoy en un grupo de hombres y típicamente lo que hacemos en ese grupo de hombres es que antes de venir con ese grupo de hombres, leemos la palabra de Dios, la estudiamos, la masticamos, oramos, le pedimos al Espíritu Santo que nos revele exactamente lo que dice ahí. Pero lo que me encanta es que una vez que nos reunimos todos juntos, Dios pinta una pantalla más profunda y más comprensiva de su palabra. Y aprendo tanto de lo que el Espíritu Santo le reveló a mi hermano y a mi hermana una vez que venimos juntos. Como pastores, cuando preparamos la palabra de Dios, es en conjunto con otros pastores que estamos orando y masticando. Y mira lo que el Señor me reveló a mí y nos edifica el uno al otro. El hierro afina el hierro. Y deseo eso para nosotros durante esta serie, mientras que vamos a ir versículo por versículo. Pues antes de leer y empezar en Colosenses, vamos a primeramente ver los primeros 8 versículos. Es importante que tengan contexto de esta carta, contexto del autor, de la audiencia y la razón por la cual que fue escrita y por qué es importante para nosotros en el día de hoy leer esta palabra. Primeramente, el libro de Colosenses, la carta de Colosenses fue escrita por el apóstol Pablo. Pablo fue autor de 13 cartas en el Nuevo Testamento y es acreditado por escribir casi 80% del Nuevo Testamento. Pablo proviene de padres que eran fariseos, judíos, pero que eran fariseos. Ellos eran expertos en la ley de Dios escrita por Moisés, que fueron los primeros 5 libros de la Biblia. Pablo también fue un fariseo, pero más allá era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era como si fuera la corte hoy en día. Y Pablo tenía un conocimiento tan profundo de la ley de Dios que hasta era como si él fuera un abogado. Pero en estos tiempos Pablo era un hombre que, aunque tenía un conocimiento profundo de la palabra de Dios, era un hombre malo. Pero Pablo tuvo un encuentro con un Jesucristo resucitado. Jesús eligió a Pablo como un instrumento, demostrando que la gracia de Dios es más que suficiente para todos nosotros. No hay pecado que tú has hecho, cosa que has hecho tan malo que Jesucristo no puede redimir. Pablo fue un hombre que mató a hombres, a mujeres, hasta niños en nombre de una ley que, aunque la entendía bien, no entendía el corazón de la palabra de Dios. Pablo fue el instrumento que Dios eligió para llevar la palabra de Dios, el evangelio, a través de todo el imperio romano, impactando a toda generación, toda nación y toda persona, no importando el idioma que hablaban. Pablo demuestra un ejemplo tan bello de lo que es ser Cristo en cultura. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 22 nos dice que Pablo dice que se hizo todo para todo el mundo a causa de que todos tengan la oportunidad de recibir y comprender el evangelio de Cristo Jesús. No importando la cultura, cómo vivían, cómo comían, qué hacían, Pablo se hizo igualito a ellos a tal para que puedan recibir a Cristo Jesús. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, él ya está en la cárcel. Y está en la cárcel por predicar el evangelio de Cristo Jesús. Que Dios envió a su único hijo a vivir una vida que nosotros no podemos vivir. A pagar un precio, una condena que tú te mereces, que nosotros en realidad no podemos pagar para tener salvación. Después de ser condenado y pagar con su vida, resucitó en el tercer día, creando el camino para que tú y yo podamos tener una relación correcta con Dios. Que Jesús es Mesías Salvador, que Jesús es Dios. Estas verdades en amor que él predicaba, lo dejó en la cárcel en el Imperio Romano bajo el emperador Nero. En Hechos 19:10 nos dice que Pablo, antes de estar en la cárcel, pasó 2 años en la ciudad de Efesio. En esos 2 años, él estableció una iglesia, un cuerpo de Cristo, que al ellos someterse al Señor y del Señor, se estableció este gran cuerpo ahí en Efesios. Y estos
hermanos santos en Cristo Jesús no solamente recibían el evangelio, lo compartían. En esa parte del mundo el evangelio estaba creciendo. No porque Pablo la estaba predicando, sino también que toda persona que recibía esas buenas nuevas también lo compartía con los demás. Y eso tuvo un gran efecto. Un gran efecto que llevó a un hombre que se llama Epafras. Epafras escuchó el evangelio, estas buenas nuevas de otros hermanos en Cristo Jesús, y a través de él recibir eso, él fue a la ciudad de Colosás y estableció una iglesia. Jesús, a través de su mensaje, permitió que Epafras escuchara el evangelio, y él fue el instrumento que Dios usó para establecer el cuerpo de Cristo en la nación que nosotros llamamos hoy de Turquía. Qué bello de la manera que Dios hace un milagro así tan grande, que a través de una persona escuchar, usa a esa persona y tantas más personas llegan a escuchar el evangelio. Esto me llevó a pensar en mí la importancia de nosotros compartir esas buenas nuevas. Si tú te has sometido al Señor de Cristo Jesús, tenemos un deber de compartir esas buenas nuevas. Porque a la persona que tú ves, que tú quizás no piensas que va a tener tan gran impacto, a esa persona recibir esas verdades en amor en Cristo Jesús, Dios puede hacer grandes milagros. Me puse a pensar en el evangelista Billy Graham. ¿Han escuchado de Billy Graham? Sí. Imagínate la persona que compartió el evangelio con Billy Graham, y a través de lo que compartió, él se entregó su vida a Cristo Jesús. Y bueno, en nuestros tiempos no he habido ningún otro hombre que ha impactado y ha compartido el evangelio a estadios y millones y millones y millones de personas, no importando el idioma, que han recibido el evangelio de Cristo Jesús a través de ese hombre, de manera que Jesús usó a ese hombre. Como pienso en Epafras, pienso como si fuera Billy Graham, que a través de escuchar este evangelio, él empieza una iglesia que está en Colosás. Ahora, la razón que Pablo escribió esta carta. Podemos creer que Epafras fue a visitar a Pablo cuando estaba en la cárcel, o quizás intercambiaron cartas, pero yo creo creer que sí, él tuvo un encuentro con Pablo mientras que él estaba en la cárcel. Y bueno, pues Epafras comparta con ellos la fe de sus hermanos, de la manera que ellos están amando con esa santidad que proviene del Espíritu Santo, de esa hermandad bella que está sucediendo y el crecimiento del evangelio y la iglesia en Colosás. Pero también compartió las presiones de la cultura que estaba sucediendo en Colosás. Porque mira, Colosás, había gran cantidad de naciones, habían tantas culturas. Esta ciudad era un lugar donde se intercambiaban muchos recursos, se vendían muchas cosas. Hasta eran famosos por el tipo de lana que vendían, que era rojo oscuro. Y bueno, pues me encanta cómo Dios estratégicamente pone a Epafras para esa iglesia, para así alcanzar tantas naciones. Pero con tener tantas naciones y culturas, también se abre la oportunidad de ideas que van a empezar a minimizar las enseñanzas de Dios. Tú ves, Epafras empezó a compartirle a Pablo de la manera que la iglesia se está enfrentando con esas enseñanzas falsas que venían de otras culturas, que querían minimizar la palabra de Dios, querían minimizar el impacto del evangelio, hasta querían minimizar la esperanza en Cristo Jesús y que Jesús es Dios, que es el Hijo de Dios. Pablo, en estos tiempos, con esta carta, quiere fortalecer la fe de estos hermanos en Cristo Jesús. Quiere animarlos, quiere profundizar su entendimiento para que ellos sí sepan lo que es vivir en Cristo Jesús. La razón que nosotros tenemos y debemos de leer esta carta es porque la misma amenaza que se estaba enfrentando a la iglesia en Colosás en el año 60 son las mismas amenazas que nosotros nos estamos enfrentando en el día de hoy, donde la gente quiere minimizar la vida de Cristo Jesús.
Quieren minimizar el impacto del evangelio. Quieren minimizar que Jesús es Dios, que Él es el motivo de nuestras vidas. Quieren minimizar la iglesia. Quiere hacer todo lo posible para que no seas parte de una iglesia. O quédate en tu casa y escucha un buen mensaje. Esté apartado de la iglesia. Quiere que te pongas a enfocar en las cosas que no importan. Ay, la verdad que ese pastor predica horrible, no me gusta. No me gustan los monos que él se pone, no vayas a esa iglesia. No seas parte de ese cuerpo. Ay, la alabanza no es tan buena, no me gusta que no usan muchas. Usan 2 guitarras, no usan 5. Yo prefiero 5 guitarras. Pero la cultura empieza a invadir y cambiar nuestro entendimiento del cuerpo de Cristo Jesús y el llamado de ser parte del cuerpo de Cristo. Pablo está hablando sobre todas estas cosas. Quiere asegurar que nuestra transformación, que impacta nuestra relación con Dios, que impacta cómo nos vemos, que impacta cómo nos relacionamos con los demás, no cambie. Quiero que sepan que Dios nos está hablando directamente a nosotros en el día de hoy a través del libro de Colosenses. En reverencia de la palabra de Dios, les quiero animar que por favor se pongan de pie. Les quiero recordar que todo mensaje que se predica aquí desde esta tarima hacia la iglesia en este santuario proviene de la palabra de Dios, que es la autoridad de nuestras vidas, que es libre de errores. Colosenses capítulo 1, versículo 1 al 8. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Quiero que Dios, nuestro Padre, les conceda gracia y paz. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. De esta esperanza ya han sabido por la palabra de verdad, que es el evangelio, que ha llegado hasta ustedes. Este evangelio está dando fruto y creciendo en todo el mundo, como también ha sucedido entre ustedes desde el día en que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente. Así lo aprendieron de Epafras, nuestro querido colaborador y fiel servidor de Cristo para el bien de ustedes. Fue el quien nos contó del amor que tienen en el Espíritu Santo. La palabra de Dios, por favor, tomen sus asientos. Estos primeros 8 versículos tienen tantas riquezas espirituales para nosotros en el día de hoy. A través de un saludo y de una gratitud a Dios y elogio de la manera que el Espíritu Santo está obrando en estos hermanos, Dios nos revela a nosotros un plano de construcción de una casa espiritual para los que hacen construcción aquí en el día de hoy. En los primeros 2 versículos nos da una base de nuestra fe y amor hacia el Señor. Pero también nos da unos pilares que informan nuestra vida diaria en Cristo Jesús, nuestro vivir en Cristo. Primeramente vemos que Pablo se saluda con el entendimiento que él es apóstol por la voluntad de Dios. Tú ves, la voluntad de Dios para Pablo es la misma voluntad para nosotros. Apóstol también significa mensajero. Significa portavoz, significa persona que comparte el evangelio, la palabra de Cristo Jesús. Esta voluntad no es solamente para Él, sino es para nosotros también. No solamente que tenemos esta relación, pero que lo compartimos mientras que lo vivimos. Lo enseñamos mientras que lo vivimos. En Cristo experimentamos esta relación íntima y dinámica que lleva a cabo la voluntad de Dios, que no es solamente para nuestro bien, sino es para el bien de todos los demás que están alrededor de nosotros. Aquí Pablo celebra
la hermandad que ellos tienen. Tú ves, en Cristo Jesús toda persona es hermano y hermana. Por eso es que decimos que somos una iglesia, porque solamente hay un cuerpo de Cristo Jesús. Es una hermandad que va mucho más profundo que hermanos y hermanas de sangre. Tú ves, él dice hermanos santos. Santo significa separado. Es de Dios, proviene de Dios. Y la santidad que proviene de esta hermandad, lo que los aferra a ellos como hermanos y hermanos, no es sangre, sino es el mismo Espíritu Santo que los aferra como hermanos y hermanas, que es mucho más impactante que hermanos de sangre. Yo soy uno de 10 hermanos y hermanas. Pero los que considero más hermanos y hermanas son mis hermanos en Cristo. Si algo me fuera a pasar a mí, mañana, el que se queda con mis 4 hijas no va a ser un hermano o una hermana de sangre. Va a ser un hermano o hermana en Cristo Jesús, que ha demostrado ese vivir, que sé que va a ser una extensión de mí, porque va a ser una extensión de Cristo Jesús. Él celebra esa hermandad entre ellos. Y esa hermandad es tan especial que cuando la cultura que está alrededor de nosotros experimenta esa hermandad entre otros hermanos y hermanas, los atrae. Revela un anhelo que ellos tienen, que ellos no sabían que tenían, de tener esa misma relación con un hermano, con una hermana, que en realidad está siendo promovido y sostenido por el Espíritu Santo. Eso no es lo que nos aferra y nos mantiene un cuerpo en Cristo Jesús. También Él está celebrando y reconociendo y deseando para ellos específicamente la mayor necesidad espiritual que nosotros podemos tener. Francamente es la mayor necesidad, punto y finito, que nosotros necesitamos en nuestras vidas. Él dice que Dios nuestro Padre les conceda gracia y paz. Gracia y paz. Lo más que necesitamos. Lo único que necesitamos. Esas 2 palabras son muy, muy profundas. Porque si una persona posee la gracia y la paz de Dios, pues tiene toda la fuerza interior y toda la confianza que se necesita para vencer y caminar gozosamente en este mundo, sin importar la gravedad de las consecuencias y las circunstancias que están viviendo en este mundo. Tú ves esta gracia de Dios. Es que Dios te dé a ti lo que tú no te mereces, lo que tú no puedes hacer nada para recibir. Y ese es Dios mismo, a través de Jesús. Esa es la gracia en la cual que en esa gracia tú eres nueva criatura. Eres perdonado por tus pecados. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Eres un hijo adoptado. Ahora estás sellado por el Espíritu Santo y tienes vida eterna. Lo más que necesitamos. Y a través de esa gracia proviene la paz de Dios. ¿Qué significa eso? La paz de Dios es que tengo la plenitud, que Jesucristo, el Espíritu Santo, descansa sobre mí, habita dentro de mi cuerpo. Y bueno, pues tengo control total, tengo todo lo que necesito para responder no solamente a mi vida, sino a la vida de las personas que me rodean. Estoy en relación correcta con Dios, que es el propósito de mi vida. Ahora el mundo y sus circunstancias no me van a controlar. No es lo que me va a motivar a mí. Ahora la falta de información, ¿qué es lo que va a pasar? No va a crear temor, ansiedad y preocupación, porque yo sé muy bien cuál es mi destino y de quién yo soy. No me voy a enfocar de intentar de crear mi reino, de mi legado, porque ya no tiene que ver conmigo, tiene que ver con su voluntad de yo ser su hijo adoptado, su portavoz, su mensajero por el bienestar de los demás que están alrededor de mí, que últimamente va a ser para mí mejor bienestar. Ver cómo se conecta todo. Ve esta profundidad de solamente 2 versículos de lo que Dios está haciendo a través de Pablo, que se aplica a nosotros en el día de hoy. Vemos del versículo 3 a 8 la gratitud
a Dios. Él está dando estos elogios. Él les está presentando de esta manera, pero le está dando la gloria y la gracia a Dios. Porque esto solamente se puede llevar a cabo a través de Dios, a través de la obra del Espíritu Santo en y a través de nosotros. Del versículo 3 a 8 vemos como un causa y un efecto. O sea que una o dos más cosas suceden que es resultado de otra cosa que sucedió. O sea que de igual manera la causa de nuestra base, esa base de recibir la mejor necesidad, la gracia y la paz de Cristo Jesús, que se expresa la voluntad de Dios de ser un portavoz, de ser un mensajero, de tener esa hermandad, tiene que resultar en un fe y un amor por Cristo Jesús que impacta a los demás. O sea que no solamente va a ser que yo recibo esta relación con Cristo Jesús, tengo vida eterna, soy su hijo, soy una nueva creación y bueno, pues voy a vivir la vida que yo quiero. No es así, sino la vida es para los demás. Mira lo que dice en versículo 4. Una fe, pero que produce amor. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Una fe en Cristo Jesús que resulta en amor por los santos. Porque tengo aferrado la certeza de lo que me espera en el reino de los cielos. Tú ves, la fe no es una fe privada. Es una fe personal, pero no es privada. Vivimos en un mundo que es consumidor. No, todo lo que hacemos lo hacemos para nuestro bien, para llegar más adelante, para nuestro legado, para nuestro reino, para mi casa, para que mis niños vayan a la escuela. Mi. Y hasta cuando venimos a la iglesia tenemos esa mentalidad consumidor. En vez de decir, déjame visitar esta iglesia, si esta es la iglesia que Dios quiere que yo rinde mi vida y entregue mi vida a esta iglesia, decimos, no. Voy a ver todas las otras cosas como un consumidor. Tú ves, esta es la manera que la cultura impacta la iglesia de Cristo Jesús. Pero sin embargo, el llamado de Jesús, el gran mandamiento, ¿cuál es? Amar a tu prójimo de la manera que yo te he amado a ti. Jesús entregó su vida por ti. El segundo pilar, esperanza que produce fruto. Creencia en un evangelio que vino hacia nosotros, que resulta en el fruto y el crecimiento en todo el mundo. Me encanta el lenguaje que está usando aquí Pablo, porque él está usando el lenguaje que se encuentra en Génesis 1:28. Pues ahí fue que Dios le dijo a Adán y Eva, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. La multiplicación que Dios deseaba en esos tiempos era que su imagen, nosotros, estuviera por todo el mundo. Pero la multiplicación y la fruta que Dios quiere ahora es que sea un crecimiento espiritual a través del evangelio, a través de la bondad de Cristo Jesús. Que este evangelio, que esos hermanos, esta familia siga creciendo y produciendo fruto a través de todo el mundo. Esa es la voluntad de Dios. El tercer pilar que vemos del versículo 6 al 8, que la palabra de Dios que produce acción, el evangelio. Tú ves, comprensión de la gracia de Dios, de Cristo, debe resultar en acción. Y debe resultar el bien de los demás. O sea que si Jesús es el Señor de mi vida, si yo creo en Él, si Romanos 10:9 es cierto, que si yo confieso con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos y serás salvo, pues entonces, si esta salvación es verdad y si lo es, ¿por qué no lo voy a desear por los demás? Si veo a personas constantemente alrededor de mí que siguen haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y le dan el mismo resultado y no darán un resultado diferente,
y están desesperados, están en necesidad, están desanimados, están con depresión, están con ansiedad, y tú tienes la medicina, tú tienes el remedio que ellos necesitan, ¿cómo no vas a convivir con ellos y vivir Cristo Jesús y después compartir su palabra? Si en realidad ese es tu Señor y tienes una relación íntima con Él y lo adoras y lo amas, ¿cómo no vas a compartir la esperanza más grande de nuestras vidas? ¿Cómo no vamos a ser obreros? Como dice en Lucas 10, cuando la cosecha está lista. ¿Cómo no? No tenemos opción. Tenemos que actuar. Porque Pablo también dice que todo esto es promovido por el Espíritu Santo, que mora y vive en nosotros, que constantemente nos está persiguiendo. Esta es la gran idea. Los planos de nuestra fe revelan que el cristianismo es una familia, es una forma de vida y una relación que es centrada y sostenida por Cristo Jesús. Su mensaje, su verdad en amor es para absolutamente todos. No importa qué has hecho o no has hecho. El camino a Dios es solamente a través de Cristo Jesús, que es Dios. El camino a la vida es solamente a través de Jesús. Todo el mundo está buscando vida verdadera. Y la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad providencial, no personal, providencial, es que al tú vivir en Él y su familia, que esté constantemente creciendo mientras que Él está obrando a través de tu vida. Hay algo bello que ocurre cuando nosotros nos sometemos a la voluntad providencial de Dios para nuestras vidas. Él clarifica muy bien la voluntad personal para tu vida. Todas las cosas que gastamos todo nuestro tiempo pensando, que típicamente son cosas materiales. Pero cuando nosotros nos sometemos actualmente a lo que Él desea para toda la humanidad, entonces Dios se empieza a manifestar de una forma tan poderosa. Quiero dejarles con las palabras de Jesús en Mateo 7:21. Y esto no es para asustarlo, pero es para demostrarle la importancia de lo que Dios ha comunicado a través de Pablo en solamente esos primeros 8 versículos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ahora, no malentienden esto. No quiere decir que yo tengo que hacer obras para recibir la salvación en Cristo Jesús. Eso es falso. Porque la gracia de Dios, Jesús ya lo ha hecho todo. Jesús hizo toda la obra. Por nuestra fe en Cristo Jesús somos salvos. Pero esa fe, ese amor, esa relación, esa intimidad tiene que manifestarse y demostrarse a través de la voluntad de Dios. Que es que toda persona pueda recibir, aprender, encontrar el propósito de su vida a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo Jesús. Que algún día Él vendrá para atrás y te encontrás cara a cara con Él. Y vas a querer escuchar, bien hecho, hija, hijo mío. Este es el propósito de nuestras vidas. Este es el poder del Evangelio. Esta es la importancia de la familia en Cristo Jesús. Que como iglesia seamos conocidos por los discípulos de Cristo Jesús que obran porque la cosecha está lista de lunes a sábado y no necesariamente por la manera que celebramos los domingos.